día nos sorprendimos con un dato que lanzó el gobierno nacional, Capital Humano. desde el Ministerio de Capital Humano, Sí. que tiene que ver también con una estimación del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y que tenía que ver con la reducción de la pobreza para el último o el tercer trimestre del año, en realidad, que llegaba hasta alrededor del 38%, esa estimación. Y bueno, también surge la noticia que desde el Ministerio de Capital Humano están buscando alguna otra alternativa para medir la pobreza, que siempre ha sido complejo, ¿no? Cómo medir, si por ingresos, si por situación y demás. Vamos a charlar de esto y también para hacer un balance del año de cómo se ha observado. Con Eduardo Donza, que es sociólogo, es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA justamente, y nos atiende un ratito aquí a la radio de la universidad. ¿Cómo le va, Eduardo? Un gusto. Acá Mauro y Camila los saludamos. Bueno, gracias por el llamado. Hoy también son docente de la universidad, soy de la casa. Perfecto. Genial, gracias. Muy bien. Sí. Bueno, Eduardo, un poco esto, ¿no? Primero, para empezar, ¿cómo es la medición que se hace desde el observatorio? ¿Cuáles son algunos de los parámetros que se tienen en cuenta para ubicarnos? Sí, la medición que hacemos, una de las mediciones que hacemos, ¿no? En mi función, mi faceta laboral de la UCA, de la Universidad Católica, es una medición de pobreza por ingresos, que es la tradicional en América Latina, la más utilizada, y es también la que realiza el INDEC, ¿no? Comparar Claro. los ingresos de los hogares que vienen generalmente en casi totalidad de los casos de una encuesta, con una canasta que se denomina canasta básica total, que se calcula según la composición en sexo y edad de cada hogar, y después si está por abajo de ese nivel se lo denomina situación de pobreza al hogar, y si no, que es no pobre, ¿no? Lo que ustedes están comentando ahora es un hecho que fue un poco llamativo, no esperado por nosotros los especialistas, que es un descenso muy fuerte, ¿no? Claro. De lo que es la población en situación de pobreza. El dato oficial que presenta el INDEC lo presenta por semestre, por decisiones metodológicas, pero uno, cuando aparecen diferentes datos, no es necesario que aparezca la base de cada trimestre, la base de datos de cada trimestre, sino con información parcial y que está apareciendo de ingresos, se calcula medianamente una estimación, y es como usted decía, calculamos nosotros el 38,9% de población en situación de pobreza para el tercer trimestre. Y en eso coincidieron los datos oficiales que calculó el Ministerio, el CIEMPRO, también otros especialistas de la Universidad de Itela, de Económicas, de la UBA y todo, que fueron, en eso coincidimos porque es casi un cálculo nada más. Ahora, esto es un descenso, lo que llama la atención, de un 55% en enero de población en situación de pobreza. Igualmente, es una mejora, sí, no hay que dejarla de lado, pero son valores extremadamente altos, ¿no? Estamos diciendo de 4 de cada 10. ¿Sí? Es una cosa es como un aliciente, pero no hay que quedarse nada conforme con esto, ¿no? Porque en un momento vamos a llegar también a un piso de las mejoras que yo estimo que va a estar en un 30% más o menos, de lo cual va a ser difícil en el mediano plazo, ¿sí?, de bajar de ese nivel, porque tiene que mejorar el mercado de trabajo para que se pueda salir adelante. Para mejorar el mercado de trabajo tiene que mejorar la estructura productiva de nuestro país, cosa que en los últimos tiempos es muy difícil, y tiene que venir de la mano de políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y el trabajo, ¿no?, que sean consensuadas con los actores de la producción y el trabajo. Es obviamente que es un número alto todavía, por supuesto que todos desearíamos que no existiera directamente la pobreza, ¿no?, de llegar al menor porcentaje posible, pero llamó la atención esto, ¿no?, la reducción tan importante, de más del 15% en 2 o 3 semestres, 3 trimestres, perdón. Ahora, de qué manera se puede explicar, ¿no? Desde el gobierno lo salieron a explicar como que
la baja de la inflación, La la, estabilidad económica. la no intermediación, porque esto se dio como una explicación, la no intermediación entre la asistencia del Estado y directamente la gente, el aumento de la asignación universal y la recuperación de los ingresos, ¿no? Algo así fueron las bases de las explicaciones del Gobierno Nacional para esto. ¿Ustedes encuentran ahí alguna otra variable? A ver, coincido en lo que es la desaceleración muy fuerte de la inflación, independientemente de lo que pueden pensar diferentes especialistas, si es sustentable o no el tiempo, ¿no? Un poco emprolijamiento de la macroeconomía. Entonces, eso es muy importante. También de la recuperación muy heterogénea, pero una tendencia a la recuperación de los ingresos laborales de los sectores medios, porque pensemos que cuando hablamos de niveles de situación de pobreza en la población del 55 y hasta del 40, estamos hablando de los sectores medios tradicionales, ¿no? Que son los que entran o salen, ¿sí? Entonces, al haber una recuperación de la capacidad de compra, marco mucho que es heterogénea porque algunos todavía no alcanzaron a tener la misma capacidad de compra de hace un año, pero de los sectores medios ahí pivotea, hace que baje en una forma bastante importante. Y después lo que son las transferencias del Estado, eso aplicarían más a los sectores medios bajos, ¿no? Los que están en los niveles de indigencia y un poquito por arriba. Yo no le encuentro tanto el efecto, sí que eso generó que descienda el nivel de indigencia, que son los más pobres entre los pobres, Claro. que hace un año atrás estaba en un 10,5%, en un 10%, perdón, y en este trimestre, el tercero, se encontraría en el 8,5%. Y el gobierno tuvo un poco la viveza, digámoslo de una forma rápida, de aumentar algunas transferencias del Estado no contributivas por encima del índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, las familias de menores ingresos no vieron tan carcomido su salario, ¿no? Y después otro tema, cuando uno lo compara después de un golpe tan fuerte como fue el efecto de la devaluación de diciembre del año pasado, que también fue decidida por el gobierno, lo compara con el 55%, que es un valor extremadamente alto. Bueno, cualquier valor después como que va acomodando un poco la situación, ¿no? Serían más o menos las mismas explicaciones que uno podría dar, pero valorando diferente cada uno de los argumentos. No sé si lo nombró, perdón si quizás lo pasé de largo, pero hay algo que cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto de los ingresos, ¿no? De los precios de la canasta básica. Nombrábamos el otro día con Mauro esto del encarecimiento en general en términos en dólares, ¿no? De la Argentina. Se habla de que está muchísimo más cara, ¿no? Y esto cómo afecta en la medición también, porque digo, tiene que ver con un poco el nivel de lo que uno puede comprar o no, y a la vez con lo que puede llegar a consumir. Sí, a ver, no lo afecta esos cambios relativos entre el peso y el valor del dólar, no lo afecta indirectamente. Uh-huh. Lo que es más, lo que tiene más peso es otra cuestión de cómo los ingresos, los ingresos de los sectores medios como que rinden menos, ¿sí? ¿En qué sentido? Que la canasta que se arma actualmente, igual que el índice de precios al consumidor, tiene un peso relativo bajo de lo que son los servicios, los impuestos, las prepagas, el colegio de los chicos si uno manda a los chicos al colegio privado, ¿sí? Es decir, estos gastos que son muy típicos de los sectores medios, como se incrementaron mucho, ¿no? Que cualquiera de los que nos está escuchando y paga algo de esto se habrá dado cuenta, mucho más que los alimentos y más que el índice de precios al consumidor. Entonces, la percepción muchas veces, sobre todo para los sectores medios, y hasta los medios altos, es que como yo no veo tanta recuperación, si a mí me cuesta
vivir cada vez más. Y es porque muchos de esos consumos que estamos teniendo, digo de vuelta, prepagas, colegios para los chicos, impuestos, servicios, aumentaron más, ¿sí?, de estos valores que las canastas. Si uno hace esto que voy a decir, hay que agarrarlo con pinzas, pero relativamente el empeoramiento fue más marcado para los sectores medios que para los sectores de menores ingresos, ¿no? Donde los consumos son mayoritariamente en alimentos, que en muchos de los meses que tuvimos anteriormente aumentaron menos que los otros tipos de gastos como las prepagas o los impuestos o los servicios. Se entiende. Lo último... Y además para los adultos mayores, ¿no? Es una situación muy complicada, porque además que las jubilaciones aumentaron acompañando un poco con atraso el índice de precio al consumidor, pero los remedios aumentaron mucho más, los que le pagan una prepaga, y también el hecho de que a muchos se le ha recortado algunos remedios que tenían el 100% o le bajaron el porcentaje que cubría parte, ¿no? Eduardo, perdón, quizás es muy obvia también la pregunta que le voy a hacer, pero cuando estamos hablando de estas mediciones que hacen de donde están ustedes, hablamos del mercado formal, ¿no? No, en realidad surgen los datos de encuestas de hogares, es decir, aleatoriamente cuando se arma la muestra se elige un hogar, se golpea la puerta y se le pregunta tanto a los registrados como a no registrados y los ingresos registrados o no registrados, ¿no? En estos casos se toma por la fuente, ¿no? Se toma, que es una encuesta de hogares, se toman todos los ingresos de la población. Bien. Y lo último, ahora sí, agradeciéndole por su tiempo, sabemos que está un poco ocupado. Se está preparando, o por lo menos salieron a anunciar desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Capital Humano, que iban a desarrollar su propio índice de medición de pobreza. No sé si por desconfianza en el INDEC o porque quieren tomar otro tipo de valores. En ese caso, ¿cuál sería su consideración? Si es necesario, ¿no?, también ampliar los niveles de las distintas variables para medir la pobreza, que no sea solamente por ingreso, o si tiene algún conocimiento de cómo sería esto que prepara Capital Humano. Sí, dos cosas. Por un lado, que sería importante, y me parece que el INDEC lo va a hacer dentro de poco, actualizar esa canasta, ¿no? Que va a tener más pesos los servicios, porque ahora nos estamos guiando por una estructura de consumo del año 2004 aproximadamente. Y eso se podría pasar a una estructura de consumo del año 2018, ¿no? Que nuestros consumos y nuestros porcentajes que le dedicamos a los impuestos, a los servicios, va a estar más ponderado, con más peso proporcional que el resto, ¿no? Eso por un lado, que pienso que a corto plazo eso se va a mejorar para llegar a mediciones más certeras. Y lo segundo, que tiene que ver, enganchando con lo primero que hablábamos, que lo que se medía hasta ahora era una pobreza por ingreso, porque la pobreza es un concepto y desde el punto de vista académico, científico y de la estadística pública hay que hacer un proceso de operacionalización, que le llama, es decir, bueno, de lo que yo puedo medir, ¿cómo voy a dar cuenta de ese concepto? Otra forma de medir ese concepto complejo de la pobreza es la pobreza multidimensional. Así que nosotros en la Universidad Católica también la medimos. Es decir, no solamente tener en cuenta los ingresos, sino también otras cuestiones importantísimas para la vida de las personas, la vivienda, la calidad de la vivienda, los servicios, si tiene agua de red, conexión al agua de red o a la cloaca, que es muy importante por temas de salud, también el sistema de seguridad social, si está presente en el hogar, el sistema educativo con respecto a la terminalidad educativa o al atraso escolar que pueden tener los menores, y también algún indicador de salud, ¿no? Porque muchas veces hay un hospital público que todavía puede estar relativamente funcionando bien, pero no se tiene dinero para comprar los remedios. Esos indicadores se pueden combinar con un indicador de pobreza por ingresos y hablar de una pobreza multidimensional que tiene más facetas, ¿no?, que la pobreza solo por ingreso, porque no es solamente
que una familia no tuvo ingresos un mes o 2 meses, sino que se fueron acumulando privaciones a través del tiempo que repercuten en toda su dimensión de vida. Y eso lo expresaría la pobreza multidimensional. Ujú, bien. Ahora sí, lo último. ¿Cuándo va a estar publicado el resultado final del estudio? Porque entiendo que también había otro anteriormente que tenía otro número y después se llegó al 38. ¿Ahora puede haber otra corrección o sabemos cuándo va a estar publicado? No, lo que puede ser otro número fue que nosotros habíamos presentado a partir de la encuesta propia, que la hacemos el tercer trimestre de cada año, pero este mes hicimos un cuestionario más corto y sería el dato de julio y agosto, que hablábamos un poco de cerca del 48%, ¿no? Entonces, eso con fuente de la encuesta propia que la hacemos desde el año 2004 en la UCA, siempre nos da un valor un poco superior en unos 2 o 3, 4 puntos porcentuales a veces que la encuesta permanente de hogares, y lo que sí se evidenció fue como siguió descendiendo, ¿no? Son dos fuentes diferentes, la encuesta oficial, la encuesta permanente de hogares, y nuestra encuesta que al fin y al cabo tomó el mes de julio y parte de agosto, ¿no? Que las dos marcaban este descenso con respecto a ese pico del 55% en un momento de crisis, ¿no? Claro, pero En los entre momentos de julio, crisis entre los julio y agosto, indicadores se hacen muy variables. con su Sí, perdón. medición, entre julio y agosto le daba 48% y después entre julio y 48. septiembre dio 38%. Claro, pero con otra encuesta, con la encuesta oficial, que no necesariamente tienen que dar los datos coincidentes, sí siempre marcan la misma tendencia. Siempre nosotros hemos estado un 3 o un 4% por arriba, porque tomamos ciudades más chicas, de 80.000 habitantes y más, y la encuesta permanente de hogares toma de 100.000 habitantes y más, y después, bueno, cada uno tiene sus características. Ajá. Y sobre todo que por la cantidad de casos y todo, tienen más precisión en su área, lo que es la encuesta permanente de hogares, la encuesta oficial. ¿Y cuándo va a estar el propio de ustedes? No, el propio nuestro estaría el año que viene. Ajá. La hacemos una vez por año. Sí, Ah, sí. perfecto. Y no usamos la encuesta permanente de hogares para ir monitoreando también. Pero la tendencia suele ser la misma. Puede haber una brecha de 3 o 4 puntos, lo que sí fue bajando muy rápido, ¿no? Muy rápido lo que es el nivel de pobreza, pero siempre hay que marcar que son valores extremadamente elevados, ¿no? Está claro. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Por nada, que tengan los saludos también ustedes dos en la mesa y para todo, bueno, que tengan muy buen año, que estén muy bien. Igualmente. Igualmente. Eduardo Donza, sociólogo.